JavaScript se ha convertido a día de hoy en el lenguaje estándar en el desarrollo frontend. Además, librerías como React.js nos permiten crear SPAs, es decir, Single Page Applications, que se ejecutan tanto en cliente como en servidor gracias a Node.js. Además, el propio diseño que tiene React.js nos va a obligar en cierta manera a trabajar de una forma un poco más ordenada. En esta serie de vídeos quiero enseñaros cuáles son los conceptos básicos de React, cuáles son sus ventajas y además crearemos una aplicación práctica, un To-Do MVC, para afianzar todos estos conceptos. En estas slides quiero explicaros de forma rápida qué es React y qué nos aporta. Como sabéis, es una librería para crear aplicaciones en JavaScript. Y una de las cosas que nos aporta es un estilo de programación más declarativo que imperativo. Es decir, vamos a indicar el qué queremos que nos hagan esos componentes en lugar de decirle cómo tenemos que hacerlo. Esto lo que provoca es que nuestro código sea más mantenible, más extensible, más reutilizable y más fácil de testear. Otra de las cosas interesantes es la composición de componentes. De la misma forma que utilizamos composición funcional, con React lo que podemos hacer es crear componentes complejos a base de otros componentes más sencillos, de forma que podemos reutilizar los componentes sencillos y de alguna manera eliminamos complejidad al no tener que crear un mega componente. Otro de los puntos interesantes de React.js es su performance. React dispone de una herramienta de diffing y un DOM virtual. El DOM virtual no tiene nada que ver con un Shadow DOM, como hace por ejemplo Polymer o los Web Components, sino que es un DOM que él crea y guarda en memoria y lo manipula a través de esta herramienta de diffing. Esta herramienta lo que hace es ver los cambios que se producen en este DOM virtual y en base a estos cambios actualiza a 60 frames por segundo el DOM real. Esto hace que su rendimiento sea realmente impresionante. Otra de las features interesantes que tiene React es el isomorfismo. Esto hace referencia a que nuestro código JavaScript puede ejecutarse tanto en cliente como en servidor. También se conoce como Universal JavaScript. De esta forma, cuando los crawlers de los motores de búsqueda tipo Google accedan a nuestro servidor, no se encontrarán una página en blanco, sino que tendrán todo el contenido renderizado en el servidor y además, si el cliente no dispone de JavaScript activado, pues podrá bajarse y navegar de forma isomórfica renderizando las páginas en el servidor. Voy a hablaros brevemente de cuáles son los componentes de React y cuál es su entorno. Seguramente si habéis visto código React, habéis visto que hay JavaScript que contiene código HTML o algo parecido a HTML. Esto realmente no es así. React no retorna HTML. Lo que tiene React metido dentro de su código JavaScript es un syntactic sugar, es decir, un azúcar sintáctico para librerías de JavaScript, que esas librerías sí que van a retornar elementos en un formato llamado JSX, que después se van a acabar parseando en un elemento de un DOM real. Pero realmente esos son elementos del DOM virtual. Lo que retorna realmente son elementos en ese DOM virtual. Esto es importante tenerlo claro porque sí que es verdad que hay gente que ve React con malos ojos porque parece como que estamos embebiendo código HTML dentro de JavaScript y esto realmente no es así. Como ya he comentado anteriormente, React está basado en componentes, de forma que estos pequeños componentes pueden ser testeables y sobre todo reutilizables para crear otros componentes que hagan cosas más complejas y en definitiva pues son los building blocks de nuestras aplicaciones. También hay un par de tipos de componentes. Tenemos los componentes sin estados, que principalmente son una función arrow, y los componentes con estado, que ya lo que hacen es extender de la clase React Component y tienen un método obligatorio que es el método render, que es donde retornamos nuestro código JSX. La forma que tenemos de trabajar con estos componentes es pasándoles props. Los componentes de orden superior pasan props a sus componentes internos y modifican su estado. Podemos definir el estado de un componente como las funciones predefinidas que hemos creado nosotros para que podamos modificar con props. Es decir, que si un componente nosotros decimos que va a tener 3 estados como enable, disable y active, no vamos a decirle de forma imperativa que tenga un estado que no tenga él predefinido, porque la única forma de acceder al componente es a través de las props.
Y otro tema muy interesante a tener claro es el ciclo de vida de los componentes. Se trata de unos métodos que se ejecutan cuando el componente se monta o cuando recibe props o cuando se actualizan esas props, o ya iremos viendo un poco más en detalle a medida que vayamos utilizando la aplicación. Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña introducción a React. Acordaos de hacer like y sobre todo os agradecería muchísimo que me ayudéis a difundirlo por Twitter.